Tampoco. El gobierno solamente va a reconocer a 73. Todas las otras comunidades están con amenaza de desalojo. No le vamos a hacer nada a ellos, porque si nosotros le hacemos algo a ellos, somos igual que Morales. Son un liberalismo que está en contra de la libertad de las personas a tener información sexual. Fomento la pornografía. Sí. ¿Eso te parece que está en contra? Que a los pasa? chicos les digo, chicos, miren pornografía. O sea, te lo tiro del otro Eso lado. no es educación sexual. No. El día que me agarraron con el... ¿cómo se llama el aparatito este? Yo estaba perfecta porque es... Si vos tenés 5.1, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué diferencias y similitudes ves con Larreta? Bueno, yo no soy pelada. Yo no soy pelada, yo no soy pelada. Bueno, Patricia, vos ya sos el presidente también te vas a explicar. Qué rebeldía berreta que le quieren vender a la sociedad argentina. Por eso vamos a enfrentar a quien tengamos que enfrentar para asegurar que los intereses de las mayorías se conviertan en resultados. Buenas noches, bienvenidos. Esto es La Fórmula. ¿Cómo le va, Nicolantos? Buenas noches, Carla Pellista. ¿Cómo le anda? Muy bien, en este lunes feriado todavía queda un día más de descanso para muchos de los que nos están mirando y escuchando del otro lado. No así para nosotros y mucho menos para la actualidad. Exactamente, porque están pasando un montón de cosas en la República Argentina, así que ya nos metemos de lleno con toda la información porque tenemos un programa cargadísimo para todos ustedes. Veamos qué es lo que está pasando ahora. Bueno, los ojos posados en la provincia de Jujuy, en la figura de Gerardo Morales, que avanzó en una reforma parcial de la Constitución de la provincia que no conoce absolutamente nadie. Así es, de todas las particularidades del caso Jujuy, que venimos siguiendo hace varios días, porque se generaron situaciones de represión complejas, porque también se está avanzando en esa provincia hacia un modelo decididamente autocrático. Bueno, aparece una nueva, que es que esta Constitución, que está previsto que entre en vigencia en las próximas horas, que fue aprobada de manera express la semana pasada, todavía nadie la vio, nadie la conoce. Se conoce, está el texto, el documento que ingresó en la Convención Constituyente, aquel en el que empezaron a trabajar. Pero no se conocen los cambios que se hicieron en esa convención, encabezada por el propio Morales, y que trabajó prácticamente en secreto durante estos días para terminar de aprobar, como decíamos, un texto que va a entrar en vigencia en pocas horas sin que nadie sepa exactamente cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances. Exactamente, lo que se plantea es que, imagínense, estamos en pleno fin de semana largo, pero una vez que ya se jure la Constitución, o sea que entre en vigencia, como decía Nico, recién más o menos para el miércoles se está esperando la publicación de este texto que por lo menos motivó ya una semana de protestas continuadas en la provincia de Jujuy, con una fuerte represión durante el fin de semana y un paro nacional de varios gremios ya convocado para el jueves, que va tomando cada vez más cuerpo. Y esto motivó que el propio Gerardo Morales, por ejemplo, recién tuviera que salir a intentar de dar algunas explicaciones. Obviamente se mantiene firme en su postura, tiene toda la banca de Juntos por el Cambio detrás, acá no hubo ningún tipo de distinciones, todos apoyaron la represión, todos celebraron el encarcelamiento de Milagros Sala sin una condena firme. Recuerden ustedes que Gerardo Morales, y lo dijo acá Milagros Sala, lo dijo su abogado, está apretando a médicos y a centros de salud para que no la atiendan a Milagros Sala. Bueno, esa persona es la que hoy tuvo que salir a dar explicaciones y lo que hace es defender la Constitución, decir que es moderna y progresista, por ejemplo. Defender una Constitución que, insisto, no conocemos. Esto es un escándalo. Realmente es incomprensible que se haya llegado a este punto sin saber ni siquiera el texto sobre el cual se está discutiendo. Imagínate lo que estarían diciendo si un gobernador peronista estuviera tratando de hacer pasar una reforma constitucional sin mostrar, sin exhibir cuál es el texto. Ni siquiera, obviamente, se está hablando de que esto sea refrendado por el pueblo a partir de un plebiscito, ni mucho menos, no.
pero ni siquiera podés encontrar, uno habla con las fuentes de Jujuy y les dice, ¿tenés la copia de la Constitución? Y dicen, no está. No existe, ese texto no está. Exactamente, y además lo que plantea Morales es que esto se viene trabajando hace rato, y la verdad que yo me acuerdo cuando publicó su... la parte inicial de la reforma electoral con la que hizo campaña en estos últimos meses, era un hilo de tweets con plaquitas de colores donde no se especificaba demasiado más allá de simplemente el título. Bueno, eso claramente no es un proyecto de ley y eso claramente no evidencia lo que decía Nico y no manifiesta, no pone sobre la mesa cuáles son las modificaciones que le hacen los convencionales constituyentes que fueron elegidos para cumplir con el rol de cambiar la constitución de la provincia de Jujuy. Es como que vos firmes un papel en blanco como pueblo, y de golpe te enteres si lo que vos venías haciendo pasa a ser de legal a ilegal o no. Ya cuando está publicado, ya cuando empieza a correr esa normativa. Realmente es muy extraño. Y entre las cosas que pasarían a la ilegalidad son las propias protestas que están teniendo lugar durante los últimos días y que continúan. Hoy siguieron los cortes de ruta allí en Purmamarca, que es el principal epicentro, pero también en San Salvador, también en La Quiaca. Hoy volvió a haber represión. Se confirmó también que un chico perdió un ojo producto de la represión del fin de semana. Realmente la situación en Jujuy es sumamente complicada, lo cual hace todavía más estruendoso también algunos silencios, ¿sí?, respecto a esa situación, porque no pareciera haber una reacción generalizada. En un rato vamos a estar viendo, hay algunos sindicatos, como vos decías, que están convocando a medidas de fuerza, pero no se ha escuchado hablar de esto el presidente, no se ha escuchado hablar de esto el ministro de Interior, no se han visto diputados, senadores del peronismo yendo ahí a poner el cuerpo en la ruta, más allá de algún caso puntual o dos. Vamos a tener una entrevista más tarde también respecto a esto. Pareciera que la política argentina está demasiado enfrascada con el cierre de listas y con las cuestiones electorales para darle bola a Jujuy, como si lo verdaderamente importante fueran las elecciones y no Jujuy, como si las elecciones no fueran solo una herramienta para darle a la sociedad la posibilidad de resolver situaciones como la que está pasando en Jujuy. Sí, recordemos que en esa provincia, y la verdad es que nada justifica lo que plantea Nico, ¿no? Pero tal vez sea uno de los argumentos, se me ocurre, ya eligió Jujuy, ¿no? Entonces el cambio va a ser mucho más adelante en esa provincia y va a seguir gobernando el moralismo, va a seguir gobernando el sector de Gerardo Morales, Juntos por el Cambio. Claramente es necesario avanzar en la construcción política en la provincia de Jujuy, sobre todo teniendo en cuenta que hubo 9 legisladores, 9 convencionales constituyentes del PJ que votaron a favor de esto, ¿no? Así es. Si les parece, vemos algunos detalles de lo que se conoce, lo poco que se conoce sobre esta reforma constitucional. Se aprobó con 30 votos de la UCR y 9 del PJ, o sea, un total de 39 sobre 48 convencionales. Hubo 39 votos, fue unánime con los votos de los que estaban presentes, porque hubo muchos que se levantaron o renunciaron, como Carlos de Aparici y Amelia de Dios, que renunciaron y corresponden al sector de Carolina Moisés, diputada nacional. Noemí Isasmendi del PJ expresó su repudio y se fue del recinto cuando se estaba tratando la reforma parcial de la Constitución. También 6 convencionales de la izquierda se levantaron y se fueron del recinto, y ahí quedaron los 30 votos de la UCR y 9 del PJ que decidieron mantenerse, y por ahora lo único que tenemos es solamente el dictamen que se aprobó, ¿sí? Es decir, el texto que ingresó, el cual empezaron a trabajar los constitucionales. Así que vamos a ver si efectivamente esto es lo que se va a publicar supuestamente el miércoles, luego de la jura de la Constitución. En principio porque la verdad es que es muy gracioso lo que sucede, pareciera como que se está haciendo una entrega por capítulos de lo que es esta reforma constitucional. En la cuenta de Twitter del gobierno de la provincia de Jujuy, la cuenta oficial, cada tanto te van tirando un artículo de la nueva Constitución. Como, bueno, a ver qué te revelo hoy, ¿no? Es realmente muy raro, pero bueno, se dan por lo menos las cosas que se dieron a conocer hasta el momento, coincidencias entre este dictamen, que reitero, no es lo que está publicado ni lo que se va a publicar el miércoles, lo veremos una vez que se haga oficial, y lo que ya comunicó el gobierno de Jujuy. Así es. Sí. Tenemos algunos fragmentos Sí. de ese dictamen para repasar. Recordemos, este es el texto que ingresó
la constituyente que no necesariamente es el mismo que salga. De hecho, se sabe que se hicieron cambios. Esta es la carátula, ¿sí?, de la reforma constitucional, donde se plantean varias cosas, y ahora lo vamos a escuchar también al gobernador Gerardo Morales defendiendo el texto. Se plantean varias cuestiones y la verdad es que les da mucho miedo a los que son críticos de este texto lo que pueda llegar a implicar. Porque, por ejemplo, en el artículo 74 habla de las tierras fiscales, que es un concepto dentro del cual se engloban todas las tierras de los pueblos originarios, de las comunidades aborígenes de la provincia de Jujuy, ¿sí? Y lo que dice este artículo de la Constitución, artículo reformado, es que la tierra es un bien de trabajo y de producción y que se va a regular la administración, la disposición y el destino de esas tierras fiscales para aprovecharlas de forma productiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Sí, o sea, vamos a ver si esto efectivamente es lo que se publica el miércoles. En principio debería ser así, pero si este es el dictamen que trabajaron en la Convencional Constituyente, si esto sucede, ¿qué quiere decir? Que si un pueblo originario, una comunidad originaria vivía en una tierra fiscal que puede ser aprovechada en forma productiva, el Estado se va a hacer cargo de esa tierra productiva. Sí, hay otro apartado donde, por ejemplo, también limita las regulaciones que pueda darle el Estado Nacional con lo que tiene que ver con recursos estratégicos, como por ejemplo el litio. Sí, acá también tenés sobre el tema del agua, también la provincia va a regular el uso y el aprovechamiento de todas las aguas del territorio, las que estén por arriba de la tierra y las que estén por debajo. Eso quiere decir que también si hay una comunidad originaria asentada en algún curso de agua, reitero, por superficie o subterráneo, va a poder entrar el gobierno provincial para regular el uso y el aprovechamiento de ese agua. Por lo tanto, podrían correr también a los pueblos originarios de las tierras en las que viven, ¿sí? Este, reitero, es el dictamen que se trabajó en la Convencional Constituyente para modificar la Carta Magna de la provincia de Jujuy, que todavía no conoce absolutamente nadie, ¿sí? Bueno, acá seguimos con la cuestión del agua. La provincia, mediante la ley, va a poder establecer un régimen para construcción de riegos, saneamiento de tierras, sistemas de drenaje, pozos urgentes. La verdad es que se puede hacer cargo de absolutamente todo donde haya un curso de agua, ¿sí? Y no importa quién viva ahí, ni hace cuánto tiempo viva ahí. Y además se van a concesionar, se van a poder concesionar, obviamente, esos territorios. Y si alguien quisiera salir a protestar por estas decisiones, bueno, ya se viene hablando hace varios días, uno de los puntos centrales de esta Constitución, y que nos tiene que llamar también mucho la atención, porque está siendo destacado por todos Juntos por el Cambio y es probablemente un modelo de lo que quieran aplicar a nivel nacional si ganan en octubre, es la prohibición de las protestas, ¿sí? O por lo menos una regulación tan fuerte que prácticamente deje al borde de la ilegalidad a todo aquel que lleve a cabo una protesta contra una decisión de este tipo. Exactamente, es muy clara el texto que, a ver, esa parte de la reforma donde se hace especial hincapié en lo que tiene que ver con las protestas sociales, ya fue publicada en la cuenta de Twitter, reitero, cuenta de Twitter, ¿sí? O sea, esa es la comunicación que se está manejando sobre una reforma constitucional. Pero bueno, esa parte ya fue publicada por el gobierno de la provincia de Jujuy, donde lo que dice es básicamente que la autoridad provincial tiene que garantizar el orden en la provincia, ¿sí? No importa lo que eso signifique. Si vos estás restringiendo con tu derecho a la protesta, el derecho, cualquiera sea ese derecho, de otra persona, bueno, eso se tiene que terminar. Obviamente prohíbe lo que es el corte de rutas, que es lo que vimos durante todo este fin de semana, y es realmente muy tajante. Otra de las cosas que manifestaban es que se establece un sistema de multas y de castigos muy fuerte, que hace que se puedan perder las personerías jurídicas, por ejemplo, de los sindicatos. O incluso el empleo en caso de los trabajadores estatales. Exactamente, entonces, digamos, estamos hablando de sanciones realmente muy graves. Imagínense que un sindicato corta una calle, corta una ruta para reclamar por sus derechos, por mejoras salariales, y no solamente pueden terminar con una causa, sino también sin el reconocimiento legal para ir ante el Estado a representar a los trabajadores, ¿no? Sí, perdón que insista, ¿no? Pero la CGT
Bien, gracias, ¿no? Ante este tipo de novedades. ¿Te parece que repasemos esa cláusula, esa parte de la nueva Constitución jujeña donde queda expresamente prohibida la protesta? Ahí lo vemos, esto está en el apartado de paz social. Sí, son artículos que tienen varios puntos. Se habla de que la ley va a establecer mecanismos para proteger el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica. La ley deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos. El ejercicio regular de los derechos no va a poder ejercerse de manera violenta o que impida o obstaculice el ejercicio de otros derechos. Esto, por ejemplo, dejaría sin derecho a huelga a los docentes, por ejemplo. Y la reglamentación del ejercicio del derecho a la manifestación ante casos en los que sea necesaria la gestión adecuada de la misma para garantizar el disfrute común del espacio público o la libre circulación de las personas u otros derechos de las demás personas. Y sigue. La prohibición de cortes de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en las provincias. Ni cortes ni tomas. No, y además, a ver, acá es una reforma constitucional, o sea, estamos hablando de la ley más importante de la provincia que establece esto. En Mendoza pasa algo similar, pero no, porque también, o sea, si vos sos un vendedor ambulante que hace ruido cuando pasa por las calles, podés tener una multa o una contravención, porque es el código contravencional, ¿sí? O sea, también se te limita el derecho a expresarte libremente en la calle, pero no en forma constitucional, sino en forma contravencional, ¿no? Y además no creo que Morales esté pensando en los vendedores ambulantes cuando reforma la Constitución. No. Pero además hay algo que en esta Constitución sí se avanza, o por lo menos es algo que advierten desde el sector del PJ que no acompañó esta reforma, que es que se legaliza el Código Contravencional de la provincia de Jujuy, se constitucionaliza, mejor dicho, el Código Contravencional que existe en la provincia de Jujuy y que es en el que se amparan las fuerzas de seguridad locales para reprimir a los manifestantes. Porque básicamente el Código Contravencional lo que dice, dentro de muchas otras cosas, es que si la policía te encuentra mientras vos estás realizando algún acto que sea susceptible de ser entendido como falta, te pueden detener, te pueden sacar las cosas, etcétera, etcétera. Y bueno, claro, ante esa cláusula, cualquiera puede decir que vos te resististe y te puede reprimir, ¿no? Entonces, hay realmente muchísima preocupación sobre lo que está sucediendo. A ver, vamos a ver algunos datos más. Otro punto, sí, de la Constitución, donde se define cómo se integran los integrantes de la auditoría, que es quien debe controlar al Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy. Esto es interesante porque tiene que ver con la concentración de poder en la figura del gobernador. Todos los miembros de la Auditoría General serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la legislatura, es decir, acuerdo simple. ¿Sí? No necesitan ningún tipo de mayoría especial. Y durará en sus cargos 8 años, con lo cual se asegura poner auditores que hasta se queden en un futuro gobierno de otra fuerza y reelegidos por un único periodo consecutivo. Es decir, Morales controlándose a sí mismo. Ya tiene el control del máximo tribunal de la provincia, tiene el control de la legislatura, tiene obviamente un ejecutivo recargado con estas nuevas consideraciones constitucionales y además los organismos de control. Sí, porque tiene la auditoría, tiene la superintendencia de servicios públicos, que también controla la calidad de los servicios públicos que da la provincia, también define quiénes son los integrantes como de la oficina anticorrupción, ¿sí? Todos los organismos que controlan al gobierno de la provincia van a ser elegidos en sus máximas autoridades de esa manera, ¿sí? Los elige el Poder Ejecutivo y le dice a la legislatura, bueno, a ver, fíjate si estás de acuerdo o no. Obviamente va a tener la mayoría simple ahí para aprobar y va a poder avanzar. Entonces, ¿qué hace? Termina no solamente eligiendo quiénes son los que en última instancia imparten justicia en la provincia, sino también quienes lo controlan. Así es, pero decíamos que todo lo que se generó este fin de semana obligó a Morales a salir a aclarar, ¿sí? Era algo que no estaba en principio de sus planes y hace minutos nada más desde la gobernación de Jujuy, dio un mensaje donde de alguna manera defendía o aclaraba algunos de los puntos y tenemos los pasajes más importantes para repasarlos con ustedes. No queremos poner un artículo que no estén de acuerdo, no sé, 100, 150, no sé, 50, 20 comunidades.
queremos el consenso total. De modo tal de que vendrán procesos, puede ser una ley, de consulta, para que las comunidades, ¿no es cierto?, hagan los aportes y digan cómo tiene que ser la legislación que les garantice derechos y regule determinadas situaciones. Entonces, todas las actas piden que el nuevo artículo, que la modificación esté en línea con el 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que es lo que hicimos. Respetamos acabadamente el planteo de las comunidades. No obstante, sigue habiendo dudas, porque son más de 300 comunidades que han sido todos invitados y además han participado en todo este debate todos estos meses. Es decir, bueno, que no ha estado atento, pero estaba convocada la reforma. Pero como hay dudas todavía en las comunidades, nosotros vamos a ceder en el planteo que hacen las comunidades. Y nosotros vamos a volver al viejo texto. Con lo cual va a tener que haber, como todavía no está concluida la tarea de la Convención Constituyente, va a tener que haber una reconsideración del artículo 50. Para que en el futuro todo lo que se haga, que ya ha sido consultado, pero todas las dudas y las mentiras que le están diciendo a las comunidades indígenas, nosotros queremos que queden claros. Ustedes se dan cuenta, más allá de la cuestión de fondo sobre el artículo 50, que Morales, este video es de hace pocas horas. Supuestamente el texto está aprobado desde el jueves de la semana pasada y él dice ahora que se le van a hacer modificaciones. Es decir, las modificaciones nos las enteramos porque nos la cuenta él. No hay ningún tipo de publicidad respecto a cómo se está trabajando sobre este texto, sobre esta Constitución. Pero además, los procesos legales, que son, bueno, entra el dictamen, se discute, se cambia, se aprueba, ¿no?, los maneja él, absolutamente a discreción. Si él decide, por su gracia divina, que se tiene que modificar un artículo, él dice, bueno, no concluyó el proceso constituyente, vamos a meterle un cambio, aunque ya se haya votado. Es realmente escandaloso, y esto que hace Morales para tratar de alguna manera de explicar cómo él es contemplativo y dialoguista, no hace más que confirmar lo que estábamos hablando. Esta es una Constitución que se está aprobando de espaldas al pueblo y de manera absolutamente dirigida por control remoto por el gobernador Morales. Sí, y llama la atención, ¿no? Porque esto fue publicado, y lo tengo acá, o sea, si quieren se pueden meter tranquilamente a la cuenta de Twitter del gobierno de Jujuy y lo van a encontrar, comunicado oficial, y el artículo 50, que Gerardo Morales recién decía que no había concluido su debate y que se iba a modificar caprichosamente, como lo planteaba Nico. O sea, en un momento me parece que va bien por acá, sanciono, veo que hay muchas manifestaciones y me hago el bueno. Fue un mecanismo que usó mucho Mauricio Macri, ese, ¿no? Pero bueno, lo que establece son los derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas. Ese es el título del artículo 50 de la modificación de la Constitución, que ahora Gerardo Morales dice que se va a volver a discutir, lo cual también atrasa el proceso. No, ya uno no sabe bien, porque ahí había 48 convencionales, quedaron 39, porque muchos renunciaron y decidieron irse por estar en desacuerdo con este texto y por el manejo, pero además también esto demora muchísimo más el conocimiento social de qué es lo que se está debatiendo, salvo que Gerardo Morales decida dar una conferencia de prensa donde lee artículo por artículo qué es lo que quiere hacer, ¿no? Vamos a seguir repasando otras definiciones que dejó Morales. Esta no fue una conferencia de prensa porque entiendo que no recibió preguntas, pero sí el mensaje que dio desde la gobernación hace un par de horas. Agrega un artículo nuevo que es el 67, que dice el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica, que también ratificamos totalmente. Esto nosotros no lo vamos a cambiar. El artículo cuarto sí es un artículo medular, y el que sigue, el inciso cuarto del 67. El inciso dice, la ley establecerá los mecanismos para proteger el derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica. Esta ley deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos, y acá están los ejes. Ese es el texto que va a quedar en la Constitución del 67.
Bueno, este es el fragmento que les mostrábamos hace un rato sobre la paz social y cómo básicamente se prohíbe, por ejemplo, entre otras cosas, el derecho a la libre manifestación y al corte de rutas. Gerardo Morales dijo que eso se mantiene. Sí, y de nuevo, él diciendo esto se mantiene, esto se cambia. Claro, ¿para qué tenés convencionales, no? Sí, ¿para qué haces una constitución si en realidad podrías decir vamos a hacer todo lo que diga Morales y listo? Ese pareciera ser el espíritu que tiene el gobernador de Jujuy en su manera de llevar adelante esa gestión. Si te parece, Carla, repasemos un poco el otro lado, porque un lado es lo que se discute, el texto de esta ley que no aparece, las declaraciones de Morales, pero en la calle estuvieron las protestas, las más importantes de la historia moderna en esa provincia, ¿sí? Decenas de miles de personas, las comunidades descendiendo desde los cerros, desde los pueblos a la ruta, también en las ciudades, los sindicatos, y fue una marcha, o una serie de marchas, porque en realidad hubo en San Salvador, en La Quiaca, en Purmamarca, en otros puntos, que fueron reprimidas durante el fin de semana, que volvieron a ser reprimidas el día de hoy, donde se encontraron policías infiltrados, por ejemplo, y donde se vio sobre todo el rostro del pueblo jujeño saliendo a pedir, bueno, que obviamente se respete su opinión en lo que hace adoptar una nueva constitución. Si te parece, repasemos algunos momentos de lo que fueron las protestas en las últimas horas. El gobernador no manda médicos a los territorios alejados. Hermanos, por eso estamos defendiendo acá el territorio. No queremos ser esclavos. Ustedes tampoco. Ya hemos sufrido muchos años ya. Ya no queremos. Nada. 400 comunidades existen en la provincia de Jujuy. De esas 400 comunidades, el gobierno solamente va a reconocer a 73. Todas las otras comunidades están con amenaza de desalojo. Eso no saben ustedes, porque ustedes están dedicados a reprimir. Les estoy comentando, solamente 73 comunidades van a estar protegidas. Todos de sus abuelos, sus nietos, sus tías van a salir. Ahí se van a acordar de nosotros, pero ya va a ser tarde. Gracias a los productores, gracias a los ganaderos. No somos rocha igual que yo, hermano. Yo sé que vos también has sufrido mucho. Pónganse del lado del pueblo. ¿Qué les cuesta? Pónganse del lado del pueblo. No le vamos a hacer nada a ellos, porque si nosotros le hacemos algo a ellos, somos igual que Morales. Nosotros somos mucho mejores que Morales. No hacemos esas cosas nosotros. Un país unido por la radio.